Casa Nacional del Estudiante. Centro Histórico. Ciudad de México. El proyecto de la Casa Nacional del Estudiante inició su gestión en 1904 a petición de la Escuela Nacional de Ingenieros, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Iniciando su construcción, el 6 de julio de 1910 cuando es colocada la primera piedra, fue terminada en poco más de un año a cargo del arquitecto mexicano Mauricio de María y Campos. Construida a base de ladrillos rojos y vigas de aceros Monterrey, mediante los donativos del entonces secretario de Hacienda, don José Ibs Limantur. Se construyó frente a la antiguamente llamada Plaza de la Concordia, que estaba ornamentada con una estatua del educador y filósofo Antonio Caso, quien afuera de las aulas universitarias, también daba conferencias en la Casa del Estudiante. Desde sus orígenes, este edificio fue concebido para estudiantes pobres de provincia. Bajo la corriente filosófica del positivismo, procurando la higiene y salubridad de sus espacios. Dotado de un carácter nacionalista único en su época, y con inigualable estética en sus fachadas eclécticas con los escudos grabados con las insignias de ciencia, letras y arte. En el año 1963, la Casa Nacional del Estudiante fue incluida en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el número de ficha 090-060-07-1352. También el Instituto Nacional de Bellas Artes la nombró Monumento Artístico. Tras más de 100 años de historia, han habitado la Casa del Estudiante varios personajes intelectuales, revolucionarios, compositores, poetas y políticos. Entre los más destacados: Pedro de Urdimalas, célebre guionista de Nosotros los Pobres. José Vasconcelos, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Educación Pública y ex director de la Biblioteca Nacional. Emilio Portes Gil, expresidente interino de la República de 1928 a 1930. El expresidente Miguel Alemán Valdés. El compositor José López Alavés, quien creó junto con la orquesta de la Casa del Estudiante la canción mixteca, Los Revolucionarios. Durante estos 119 años de historia, la Casa del Estudiante aún continúa en movimiento, pese a su estado actual de profuso deterioro. Este inmueble sigue cumpliendo su función de dar albergue a estudiantes de provincia, buscando defender la educación, y más allá, busca formar mentes conscientes y transformadoras de la realidad social. No obstante, este monumento histórico muestra las profusas e inclementes marcas del tiempo. El clima, la contaminación y la actividad humana han querido pasar factura a este emblemático edificio. Piezas faltantes de tabique, deterioro de la capa de barniz en la manguetería, grietas de importancia en el aplanado, vidrios rotos en las ventanas, carpintería en estado de putrefacción, flora parásita en las azoteas y zonas húmedas, fisuras superficiales y otras estructurales, filtraciones de agua pluvial, óxido putrefacto en líneas de instalaciones de suministro, sanitarias, eléctricas y algunas otras especiales. Todo en conjunto, demandan una adecuada y expedita intervención restauradora del inmueble. Pequeñas gotas incoloras invaden el piso de mosaicos bicolor. Conforme el chubasco se torna aguacero, la presencia líquida se multiplica dejando a su paso una decena de encharcamientos. El domo del tercer nivel ya no cumple su función. Proveer de luz el vestíbulo poligonal del viejo inmueble y resguardarla del temporal exterior. Un par de lonas improvisadas intentan compensar el desperfecto. Enclavado en una de las zonas del comercio ambulante más profuso del centro histórico de la ciudad, donde una serie de puestos de comercio informal obstaculizan el arribo y la vista a su portón principal. El inmueble se pierde en el olvido, el anonimato y desconocimiento colectivo de las nuevas generaciones de habitantes y gobernantes. A partir de 2006, el proyecto pasó de un modelo paternalista a uno autónomo y popular.
Hasta ese momento, la caridad y el corporativismo político constituían las formas primarias de obtención de recursos. A partir de entonces, las autoridades de la Ciudad de México y de la Alcaldía Cuauhtémoc, a manera de castigo, comenzaron a negar a la asociación civil las aportaciones a las que tiene derecho. A decir de los habitantes de la casa, en algunos momentos la indiferencia gubernamental se ha tornado ofensiva. El embate más reciente se originó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En diciembre de 2012, Alejandra Barrios, diputada local y presidenta de la Asociación Legítima Cívica Comercial, presentó un punto de acuerdo para que el gobierno realizara una investigación sobre el uso que actualmente se le da a la Casa del Estudiante. Pidió además que se realizara el desalojo de las personas que indebidamente la usan como almacén de mercancía, hotel y espacio de consumo de sustancias prohibidas y se reintegre al patrimonio inmobiliario de la ciudad. En el año 2021, la lideresa de los comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios Recher, fue detenida acusada de participar en los delitos de extorsión y robo de pandilla. Según la información proporcionada, Barrios fue investigada junto a algunos de sus familiares por su probable participación en una organización criminal que llevaba a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas al exigir el pago de cuotas a cambio de no dañar su integridad física y patrimonial. Tras su aprehensión, Barrios Recher fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, donde fue puesta a disposición de un juez de control. Además del presunto cobro de piso y la extorsión a comerciantes ambulantes a través de una organización criminal, Alejandra Barrios también se dedicaba presuntamente a la invasión de predios abandonados, intestados o con problemas sucesorios. Como parte de un consorcio monopólico de control del comercio ambulante, justo en esta zona donde se ubica la destrozada Plaza del Estudiante y un radio de control de al menos 1 kilómetro a la redonda, el emporio Barrios Recher ha aglutinado calles públicas enteras ante la complicidad de las autoridades de vía pública. Asimismo, se han hecho de edificios enteros para administrarlos como comercio establecido, otros edificios de vivienda en su propiedad y explotados en modalidad de renta. Dicha monopolización ha traído como consecuencia la sobresaturación de comercio informal en toda la zona de los perímetros A y B demarcados por la supuesta autoridad del centro histórico, trayendo como resultado un colapso en las vías de acceso a la zona, tanto para el tránsito vehicular, el peatonal, así como el de los cuerpos de emergencia que remotamente logran entrar para el control de algún siniestro. Tal como ocurrió en el reciente incendio que consumió la Plaza Oasis, propiedad del mismo consorcio. El presente diseño fue generado justamente a inicios de este 2023, con la intención de que la actual alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, otorgase una audiencia para poder presentarlo ante su dirección de obras, llevando con ello la encomienda de evitar lo sucedido y ya mencionado en todos los medios informativos y redes sociales. No obstante, nunca existió la apertura de su parte para poder siquiera mostrarlo. Tras el siniestro, muchas iniciativas a título personal mencionó desde la alcaldía, para ayudar a las personas que perdieron sus negocios en dicho siniestro. Sin embargo, solamente se trata de medidas paliativas para un sector muy pequeño de personas. Como es de costumbre en la demarcación, nada de fondo. Los políticos y servidores públicos protegen los intereses millonarios del ambulantaje, del cual también ven engrosar sus arcas personales. El riesgo sigue latente en toda la zona, al igual que un día anterior del incendio. Lo grave es que no solamente peligran comercios, sino cientos de vecindades y edificios de vivienda mezclados entre núcleos de comercios clandestinos. En este diseño se puede apreciar cómo se pretende rescatar la hoy extinta Plaza del Estudiante, que ha sido secuestrada literalmente por el comercio informal, a manos de la rapaz ambición de un monopolio, secundado y resguardado por la mafia delincuencial y el amparo de la autoridad del gobierno. Aquí jamás existirá el tan afamado operativo Diamante implementado por la alcaldesa, puesto que es una zona intocable.
No obstante, es una bomba de tiempo que pone en riesgo la vida de muchísimas personas. Si el órgano de gobierno supiera actuar con audacia, eficacia, y escucharan a la gente preparada, se darían cuenta de que todo puede solucionarse implementando sistemas de reordenamiento que permitan la descentralización del comercio y la reapertura de las calles y vías de circulación. No se pide extinguir el foco de trabajo y manutención de cientos de familias, quienes, al no tener oportunidades de empleo, optan por salir a las calles a tratar de obtener su sustento. Se trata de reformar los espacios para que todo pueda coexistir de manera ordenada, fiscalizada y reglamentada. A través de censos y la reubicación de grupos del gremio según su giro comercial, una adecuada recaudación legal de los millones de pesos diarios que circulan por la zona, se podrían adaptar los espacios, con todas las medidas de seguridad, el confort, la limpieza y orden que la comunidad de vecinos de la zona centro de la ciudad merecen y están obligados a exigir. En esta propuesta, se genera una recuperación de la plaza pública, al nivel de calle donde ha permanecido desde 1904. Pero además, para solventar la falta de espacios comerciales se plantea un subnivel soterrado debajo de la misma. Dicho nivel destinado al comercio tendrá obligadamente que someterse a un estricto sistema de control para asegurar su debido y óptimo funcionamiento. Medidas de seguridad, higiene, mantenimiento y estética, que han de proyectar un espacio digno de ser visitado por los clientes, que han de dar éxito a su existencia. No son condicionantes que no puedan cumplirse, tanto por la parte administrativa como por la parte usuaria. Este subnivel tendrá una variada forma de accesar, tanto para el comfort de clientes, visitantes y turistas, como para los locatarios, empleados y personas que trasladen la mercancía de un nivel a otro. Un vasto sistema de escaleras, rampas y elevadores conforman una red de accesibilidad universal, dispuesto a lo largo de la plaza, permitirán una funcionalidad sobresaliente y confortable. Se plantea una disposición espacial que rompe con el esquema ortogonal de distribución, con ejes diagonales y puntos concéntricos que han de dar origen a un ojo central donde se confluyen todas las vías de circulación, pero al mismo tiempo, se convierte en un foro abierto para una multiplicidad de usos, culturales, sociales y comerciales. Desde esta plazoleta, hundida, se tiene acceso a la zona comercial y también conecta por diferentes puntos con la plaza principal situada a nivel de calle. Este desnivel permite crear diversos ambientes, situándose dentro y fuera del foro. Las visuales permiten abstraerse del demás conjunto de la calle y los edificios contiguos a la plaza. Por su forma circular, el foro permite tener accesibilidad a todos los puntos de la plaza. Permite desahogar la afluencia de personas que acudan a la zona comercial. Es un gran pulmón para ventilar e iluminar la zona soterrada, y es un espacio de gran estética visto desde cualquier ángulo y desde cualquiera de los dos niveles. Los accesos por escalera están diseñados de tal forma que sean acompañados de remates visuales, que ayuden a ambientar y a decorar los espacios de la área comercial. Pero también para llegar a puntos que generen una sorpresiva perspectiva de la plaza principal, cambiando de una vista llena de locales comerciales y al salir, se conviertan en espacios ajardinados y llenos de zonas de estancia que ayuden al relajamiento y al descanso bajo la sombra de árboles de baja estatura y florales que resguarden de los rayos del sol. El remate del andador denominado como Antonio Caso, es el principal que conduce hacia la portada del edificio. El que cruza de manera perpendicular a este, será el denominado José Ives Limantur, ambos personajes cruciales en la creación e historia de esta casa de alojamiento estudiantil. En las plazoletas que se abren entre sus costados se han de incluir las esculturas de los bustos de dichos hombres ilustres.
En el par de andadores similares a estos, situados al otro extremo del foro abierto, serán nombrados en homenaje al arquitecto Mauricio de María y Campos, mientras que el último, que también conduce de manera recta hacia el acceso del Pancopé señalado, será denominado como Estudiante Mexicano. Escaleras estratégicas permiten que se acceda a ambas plantas de la plaza. Se busca que sean escaleras de todo tipo, para generar diferentes contextos de recorrido. Todas van acompañadas de algún detalle que ambiente tanto la parte superior a manera de fuente, como la parte inferior a manera de domo traslucido en movimiento, lo cual será promovido por el movimiento del agua, generando una sensación especial en la parte baja con el juego de luces naturales. Una serie de andadores diagonales que están dispuestos con la intencionalidad de enfatizar la vista y el camino recto hacia el portón principal de la Casa del Estudiante, la cual está dispuesta en modo Pancopé en la esquina noroeste del edificio. Estos andadores cruzan la plaza diagonalmente, de suroeste a noreste y viceversa, desde la otra esquina del terreno de la plaza. Sin la existencia de un vértice específico, convergen a las orillas del foro principal y van acompañados de una serie de elementos como pequeñas microplazas, donde se aloja alguna gran banca modernista, que destaca por su color negro y su forma, sobre planchas de concreto martelinado o sobre césped ataviado por algún macetero de orquídeas, algún árbol o incluso alguna fuente. Asimismo, conectan con la banqueta perimetral que circunda toda la plaza. Se destacan del resto de los pisos debido a que ostentarán un acabado especial diferente al concreto. Incluso sobre el arroyo vehicular, se ha de mantener la misma cromática para denotar sobre las cebras de cruce, la intencionalidad de enfatizar el acceso del edificio en cuestión. El devolver al inmueble su integridad arquitectónica, su presencia como monumento histórico, y su valor moral como casa anfitriona del estudiantado proveniente del interior de la República, es un acto no solo de gran nobleza gubernamental, sino una obligada encomienda que el Estado le debe a la ciudadanía, y a la comunidad de jóvenes en vía de desarrollo académico, que al final han sido, son y serán las generaciones que siguen dando impulso a todos los ámbitos de la actividad nacional. El edificio entero presenta un grado de deterioro sumamente profuso. Todos y cada uno de sus sectores requieren de una completa restauración profesional y especializada. Apreciar, valorizar y recuperar los espacios que en algún momento debieron tener un resplandor inusitado, son una labor que no solamente un restaurador de oficio puede vislumbrar. La dignificación del sitio es una ilusión que no solamente invade a los estudiantes moradores y usuarios del lugar, sino para todas las personas que a diario transitan frente al edificio, que observan los derruidos muros, los ventanales desvencijados con sus cristales reventados y sus manguetes apolillados, con los cintillos de talavera desprendidos y faltantes. Para aquellos quienes en alguna ocasión han logrado ingresar a sus instalaciones internamente y observaron las losetas del suelo desprendidas y extraviadas, los parches en muros despintados, con las marcas de escurrimientos de agua que durante años se han filtrado en los pasillos, las salidas de luminarias oxidadas por donde en lugar de conducir la iluminación ahora escurre agua cargada de óxido por la degradación de la varilla de las losas que se han debilitado al paso del tiempo poniendo en precariedad la estabilidad estructural del inmueble. Hay quienes han logrado evidenciar las puertas de las habitaciones rotas, incompletas o faltantes, con la insalubridad en muros con esporas generadas por la humedad retenida por años. Lo mismo debe ser para las autoridades, que deben hacer a un lado sus intereses personales y deben atender el patrimonio de la ciudad. La Casa del Estudiante no es ni potestad, ni trofeo de ningún gobierno, ni de sus colores partidistas, tampoco de politiquerías entre clanes legisladores, mucho menos de un capricho de cualquier gobernante, sino un tema de interés nacional. Se trata de un activo patrimonial, que debe estar integrado como parte del presupuesto gubernamental, que año con año merece y requiere de un porcentaje para su mantenimiento. Su olvido,
ha traído ahora una deleznable imagen, pero también una inestabilidad de seguridad en su construcción, tema que no es menor, considerando la densidad de habitación que tiene y la alta actividad sísmica como la que ostenta la geografía de esta ciudad. Luego entonces, su olvido ha generado el que ahora la inversión deba ser mucho más grande para llevar a cabo una restauración, a la que hubiese requerido si los gobiernos le hubiesen dedicado el debido cuidado año tras año. Esta restauración no solo tratará de reintegrar la dignidad a este inmueble, sino dotarle de la amenidad y el confort que la modernidad exige. Sanidad, estabilidad integral, comunicación, comodidad, equipamiento, renovación de su infraestructura, dignidad para los ocupantes, apertura para la comunidad colindante, apertura de foros. Poner nuevamente en el mapa de esta ciudad es tarea imperante y urgente. La intervención no solo puede devolver lo perdido, sino explotar al máximo el potencial de uso de este espacio. Puede y debe pasar de un espacio de resguardo para los jóvenes que año con año buscan su preparación universitaria, y dar un salto cualitativo que lo transforme en un poliforum. Es decir, transformarlo en un recinto para eventos, el lugar ideal para organizar congresos, convenciones, ferias, exposiciones, eventos sociales, empresariales y más. Y que con esa potencialización, el lugar logre captar los ingresos necesarios para ser autosustentable, y que cada vez dependa menos de una inversión del erario público. Desde conciertos hasta exposiciones temáticas, la diversidad de actividades que prometan un hilo atemporal lleno de entretenimiento, calidad y experiencias únicas, tanto para los estudiantes que pasen por su periodo de estancia, como para los usuarios y visitantes en general. Adiciona una cafetería con servicio al público. Un centro multimedia de vanguardia, que cuente con conexión a Internet de alta velocidad y un total de 90 laptops de alto rendimiento, que puedan ser utilizadas por estudiantes alojados y estudiantes de la comunidad de escasos recursos. Ofertar servicios de impresión y escaneo, así como renta de sala para presentaciones. Un magno salón, que tenga como escenario la renovada Plaza del Estudiante con hermosos jardines, en lugar de puestos ambulantes, ideal para celebrar eventos sociales, convenciones, congresos y demás. Pero que también logran inspirar y motivar aún más a los estudiantes. En esta plaza, han de situarse nuevos protagonistas que hablen de la historia, la honorabilidad y la nobleza con la que fue construida esta Casa Nacional del Estudiante. Ha de hablar de sus actores, de sus personajes ilustres, del honor de los jóvenes que han logrado alcanzar la gloria de una titulación universitaria, donde un gran porcentaje de ellos se han convertido en la figura única de sus familias en alcanzar ese logro y convertirse en ejemplo de sus comunidades de origen. Sus pequeños espejos de agua, sus andadores y sus árboles, los miradores, sus perforaciones, su colorido y su iluminación, con figuras ornamentales darán muestra de su magnificencia, que ha de servir como homenaje para todos aquellos que han formado parte del bagaje histórico del sitio, y seguramente será inspiración para tantos otros en quienes recaerán las riendas futuras del país. Adicional a ello, pero no menos importante, esta plaza ha de colaborar al saneamiento del paisaje urbano de la zona, la cual ha perdido en su totalidad su parte estética, convirtiéndose en un punto lúgubre, oscuro, peligroso y lleno de trampas para el caminante. Esta nueva plaza ha de ser evocadora para ser recorrida en su totalidad, de extremo a extremo, encontrándose en cada punto de estancia un detalle de dignidad urbana, que permita al ciudadano flotante y al ciudadano local, al turista, y sociedad en general una agradable visita que merezca el beneficio de volver a visitarla en cualquier época. Se pretende llevar al sitio a una reintegración del título de hito urbano, con las mejores credenciales posibles, que sea nuevamente un punto referencial del centro histórico, y borrar con ello la pésima visión
La desagradable condición actual en la que tanto personas sin idea de lo que ha sido este espacio en el pasado, y malos gobernantes que permiten que la historia inmobiliaria de la capital sea aniquilada ante los intereses mezquinos de unos cuantos personajes. Es así como llegamos al final de esta presentación, que ante la falta de un foro apropiado para su difusión, análisis y comprensión en los medios oficiales, que se proclaman como voceros y representantes del pueblo, que se ostentan como servidores públicos y en realidad se transforman en personajes tiránicos, ególatras e inalcanzables, se ha tenido que recurrir a los medios de difusión electrónicos, donde se expone abiertamente a la apreciación pública de los lectores que, como usted, amablemente nos ha prestado su fina atención y en quien ponemos con humildad nuestro afán de cambios verdaderos y radicales en el uso administrativo de los recursos que día a día los gobiernos utilizan solamente en favor de sus campañas y de su futuro político sin mirar de raíz la problemática de nuestra ciudad, de nuestros espacios, de nuestras necesidades y las de nuestras generaciones en vías de crecimiento. Es hora de poner un alto a los negocios micénicos que los servidores públicos generan a costillas de nuestros impuestos. Dejemos de quedar solamente a la expectativa de aquellos que saquean los recursos públicos, que devastan la ciudad, con proyectos miserables de pintafachadas y tapabaches que se convierten en socavones 2 años adelante. Exijamos proyectos de fondo, de infraestructura, de saneamiento integral. Exijamos rendición de cuentas, transparencias, trabajo para los ciudadanos y no para los militares. Exijamos calles no solo dignas, sino calles modernas, renovadas y funcionales. Exijamos limpieza, seguridad real, verdaderos servidores comunitarios.